Exacto, de alguna manera es bonito, de ninguna manera es, no sé cómo decirlo, es inadecuado al final, pero es lo más adecuado para la conservación. Claro. Entonces, por nuestra parte no hay ningún problema, pero siempre hay que estar preparados porque se va a cuestionar o se va a generar polémica, siempre. Sí. Las posturas de las personas y sus conjeturas son responsables las personas. Sí. Si ellos creen que se puede rehabilitar la fauna feral, es porque nunca lo han hecho. Y porque no conocen qué es fauna feral. Sí, no es sí, un sí. perro callejero, es algo más grave que eso, ¿no? Perfecto. Sí, de hecho un poco la intención también es abordar esa parte, ¿no? De que se pueda entender un poco mejor, ¿no? Porque pues, una de las cosas que veíamos era como esta parte de la gente alimentándonos, etc. Pero bueno, eso supongo que ahorita lo vamos a ir como Si preguntando quieren, poco a poco. podemos ir con las preguntas y ya ustedes me Sí, dicen. que nos hayas aceptado acá pues para la entrevista. Sí. Y bueno, un poco sobre ti, tú, bueno, ¿cuál es tu nombre, tu preparación? Ajá. Y un poco, pues, ¿cuánto tiempo llevas aquí trabajando en la CERREPSA, bueno, en la reserva? Ajá. Yo soy Guillermo Gil Alarcón, soy biólogo de profesión y llevo ya en la reserva 12 años trabajando. Perfecto. Un poco, pues, sobre este lugar, sobre la Secretaría Ejecutiva, ¿cuál es como tal el trabajo que se realiza aquí en la CERREPSA? ¿O cuál es la intención de Mira, la Secretaría Ejecutiva se generó porque prácticamente no somos responsables como sociedad aún universitaria de cuidar el ecosistema. Entonces la Secretaría Ejecutiva es como esta entidad que protege, resguarda y genera acciones para que se cumpla la legislación universitaria, es decir, se conserve la reserva ecológica. Esa es nuestra función. Yo soy el encargado de protección de flora y fauna, que ahora está en transición el nombre y ahora es preservación y atención a factores de presión. Un factor muy grande de presión a cualquier ecosistema es la fauna exótica y en particular la fauna feral. De acuerdo. Bueno, ahora ya vamos entrando un poco a lo que estábamos comentando de que, pues, ¿qué es una especie feral y una especie nativa? Porque creo que la gente luego no sabe diferenciar entre esos dos términos. Claro, de hecho me voy a ir un poquito antes, porque fauna, aquí en esta reserva urbana, que es dentro de la ciudad, tenemos fauna nativa, que es originaria, es decir, son animales y plantas, seres vivos que llevan, la fauna silvestre lleva mucho tiempo ahí, es originaria, es decir, se estableció ahí desde un inicio. La fauna exótica es aquella que no es originaria de ahí y viene de otra región. Dentro de esta fauna extraordinaria o exótica tenemos algunas que son invasoras, es decir, llega algún animal que no es de aquí, de Japón, Madagascar, de donde quiera, y no prospera. Está aquí, no es como un turista, digamos, pero no prospera. Y los que son invasores tienen características reproductivas que hacen que rápidamente se reproducen y desplacen a las otras especies. Dentro de ese grupo tenemos que, para decirle feral, forzosamente, feral significa fiera, forzosamente son animales que tuvieron que estar bajo cuidado humano, los abandonamos, es lo más patético. O sea, un perro callejero es una parte del proceso. Y de ahí, todavía más apático, pasa a ser después perro feral. El perro feral, o sea, puede haber perros ferales, puede haber cerdos ferales, puede haber gatos ferales. Si me explico, son animales que estuvieron bajo el cuidado humano y
cumplimos esa acción, los perdimos y se regresaron a la vida silvestre, se silvestraron de nuevo. Es decir, nosotros los queremos domesticar, esa era nuestra responsabilidad, no lo hicimos bien y se regresaron. Pero se regresan a un lugar donde no está su distribución normal, no son nativos. Entonces, no habría por qué no hacerlo, es un carnívoro, un cánido, entonces pues, es un depredador. En la vida silvestre hay de dos, o eres presa o eres depredador, no hay de otra, no puede ser otra cosa, no puede ser neutro. Sí, y bueno, en este caso, continuando con el tema, cuando ustedes detectan o cuando ustedes tienen la información de la fauna feral, ¿cuál es el procedimiento que se le da o qué protocolo siguen? Mira, desde que se generó la reserva, la Secretaría Ejecutiva, hubo varios intentos por controlarlo, todos fueron fallidos. Es decir, el problema debe de tener unos 50 años, o tuvo unos 50 años de historia antes de que nosotros llegáramos, sí. Pero al estar dentro de la comunidad y al hacer solo matanzas, eso no resuelve nada, como se hace en todos los lugares. Es decir, en toda la ciudad, en todos los países hacen lo mismo. Crece la población, hay un incidente, atacan a alguien, matan a alguna persona, controlan a la población y sacan las manos. Y la población vuelve a crecer. El problema es que una vez que te subes al ring de control de fauna feral, no te puedes bajar en un segundo, porque si te bajas, crece la población. Entonces, desde que nosotros llegamos, se hizo un plan, se comenzó a trabajar y todas las acciones que nosotros hacemos para el control de fauna feral están normadas y legisladas. Es decir, tenemos que pedir un permiso. Y el permiso se llama de remediación. Otra vez todo hicimos mal, ¿no? Es como decir, pídete un permiso para pedir perdón. Es lo que hicimos. Y remediar, restaurar, son palabras que ahora las tenemos mucho porque es decir, hicimos algo mal, estamos conscientes que está mal y lo queremos reparar. Entonces los permisos de remediación en nuestro país los da Semarnat y es para especies que se tornan peligrosas o nocivas para los ecosistemas. Cualquiera lo puede promover que tenga un ecosistema. Finalmente cualquier cosa, aunque sea la ciudad, es un ecosistema, pero nos referimos más a ecosistemas como la reserva de Pedres, áreas naturales. Entonces se pide el permiso y esos permisos te autorizan el control letal. No te autorizan que agarres al perrito y lo des a una protectora o lo des en adopción. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Estos animales conviven con zorrillos, zorros, tlacuache, murciélagos, aves. Y en la vida silvestre las enfermedades son normales. Ellos no tienen médicos, ellos no tienen vacunas, nada. Y han vivido así muchísimo más tiempo en esta tierra que nosotros. Sí. Así es que cuando convive el perro con esto, convive con leptospiras, con coronavirus, con muchas bacterias. Y entonces, ¿por qué se los come? ¿Por qué se pelea? ¿Por qué interactúa? Y entonces, cuando tú lo sacas y lo quieres llevar a un refugio, puedes llevar la peor enfermedad, imagínate un COVID a la perra. Sí. O puedes llevar a que no nada más esa parte, son animales muy violentos, porque ya aprendieron a vivir sin el cuidado humano, son fieras. Sí. Van a ser muy fieles a quien le da de comer, pero tremendamente violentos con todos los demás. Son animales que saben matar, son animales que saben cazar, y está en sus genes, solo que cuando los tenemos en nuestra responsabilidad, los frenamos. Okay. Entonces, estos animales son violentos, son agresivos, y pues bueno, la gente que lo ha intentado ha terminado mal, ¿no? Porque son
son animales que logran madurar. El perro que caza nunca madura, es como tener siempre un bebé. El perro callejero es un poco más astuto, más sagaz, pero todavía depende del cuidado humano. Y el feral vive sin tutela humana. Esa es la definición. Bueno, también tenemos alguna duda de que si tienen algún registro desde que pues llegaron animales ferales aquí a la reserva ecológica, si llevan algún registro desde que, sí, como lo dije, tienen la reserva hasta la actualidad o simplemente pues lo dejaron a un lado. No, sí tenemos un registro porque en nuestros permisos de remediación te piden que cada año tienes que entregar un reporte. Okay. Prácticamente un carnet de cada individuo. Nosotros a cada animal le tomamos una hoja de datos y les tomamos muestras, pulgas, piojos, sangre, varias cosas. Entonces, prácticamente de todos esos animales tenemos su registro. Y bueno, junto con esta pregunta, ¿cuál es el método que ustedes utilizan o de qué manera realizan el monitoreo de la fauna feral en la reserva? Mira, el monitoreo es continuo y permanente. Nosotros, bueno, aquí ven, ¿no? El campus son 700 y tantas hectáreas, 730 creo, y un tercio de él es reserva ecológica. Ni los animales nativos ni los ferales saben dónde terminan los polígonos. Entonces, prácticamente están en todo el campus. ¿Qué es lo que más o menos sucede? Es que la gente puede abandonar animales, y así inició esto, y sigue. Nos abandonan entre 40 y 80 animales, perros y gatos al año en el campus. Entonces, cada que nos reportan un animal vulnerable, vamos y lo contenemos, sea donde sea que esté. No importa que no esté en la reserva, sino finalmente van a llegar aquí. Pues ahorita estamos libres de perros ferales en la reserva, pero en el momento en que nosotros nos tardamos 10 años en hacer ese control, a lo que le costó a la universidad en tiempo, dinero, esfuerzo, no tienen idea. Entonces ahorita cada que hay un perro, un cachorro, lo que sea, vamos, perdido, abandonado, la mayoría son abandonos, no tenemos por qué justificar, ¿no? La mayoría es abandono. Y nosotros tenemos en toda una de las áreas núcleo, en cada polígono tenemos cámaras trampa, y ahí vamos viendo cómo están la fauna nativa y también si hay por ahí fauna feral. Gatos debe de haber más de 400, unos 600 gatos por ahí siempre, que sufren mucho, los atropellan, se enferman, bla, bla. Y la gente sigue abandonando y se sigue reproduciendo y lo seguimos controlando. Ahí sí nos va ganando los gatos que son depredadores. Sí, claro. Y bueno, ahora igual continuando con el mismo tema, pues qué impactos ecológicos tiene pues la presencia de esta fauna feral pues en el ecosistema, ¿no? Ya sea, no creo que sean positivos, ¿verdad? No, desafortunadamente no. Miren, aquí les voy a enseñar algunas cosillas que hemos sacado del estómago de los perros. Tal vez no lo ven muy bien, pero es un carnívoro, tiene todo para ser un carnívoro, entonces cualquier cosa que pueda comerse, inclusive un humano lo va a hacer, no tendría por qué no hacerlo. Estos perros, ardillas, gatos, otros perros, tlacuaches, cacomixles, se los comen. Muchos de estos animales, inclusive una vez que entran a esta forma de vivir feral, si ven disponible más alimento lo van a capturar, aunque no se lo van a comer. Si pueden matar 10 conejos, porque hay 10, los matan. A veces
también matan por territorialidad. Y estos animales entran en algo que se llama, es un comportamiento agonístico. Este comportamiento es como muy de humanos. Yo solo soy medio frágil y débil, pero en grupo somos más violentos, como pandilleros. Sí. Y los perros ferales hacen jaurías, que son estos grupos. Y dentro de la jauría hay lo mismo que en nuestras comunidades. Hay bullying hacia el débil, hacia los cachorros, hacia las hembras. Si me explico, es como un comportamiento de machitos, ¿no? De conquistar, de doblegar a los de enfrente. Entonces se hacen peleas, todos quieren ser el líder, casi como cualquier sociedad. Sí. Entonces eso es un comportamiento que ha hecho que inclusive ni siquiera lo hemos podido observar, no nada más en perros ferales, sino también en jaurías de perros callejeros. Y la única vez que se intenta atender es cuando agreden o matan a alguna persona. Este año llevamos ya 3 muertos en nuestro país por perros ferales. Pueden ver las noticias. Se han tenido que sacar los videos porque de repente dicen fue un feminicidio. Y de repente lo tienen que sacar y los videos son violentos y cruentos. Y son grupos de perros que atacan al que ven vulnerable, ¿no? Hombre o mujer, si está vulnerable, pequeño, lo van a agredir. Y lo pueden matar, tienen todo para matarlo. Sí. Es parte de su naturaleza. Sí. Se podría decir entonces que en este caso, ¿no? con la fauna feral, con los perros ferales, pues justo las especies que habitan de forma natural en el ecosistema están totalmente, pues vaya, en peligro, ¿no? Vulnerables a este problema. Sí, cualquiera. Y un poco, volviendo un poco hacia pues este lugar, ¿no? Hacia la Cervepsa, me decían, ¿no? Que acá pues, tienen este registro desde ya muchos años de cómo ha evolucionado este problema. Desde que nosotros tenemos pues la información de que hasta el momento tenemos o han publicado 2 atlas de riesgo, ¿no? Que fue desde el 2012 Ajá. y 2016. Más o menos desde el primer atlas de riesgo que se realizó hasta el día de hoy, ¿cómo ha evolucionado el problema de la fauna feral? Mira, hemos controlado más de 400 animales, perros, gatos, también tenemos un número muy triste. Estos animales, ahorita ya no tenemos perros ferales, pero la gente sigue abandonando. Sí. Si ahorita nos hablan, por eso, por un animal, vamos y lo controlamos. A veces puedo creer que 1 o 2 sean perdidos, extraviados, pero la mayoría son abandonos. Entonces ese problema no deja de hecho este año yo creo que va a haber más, yo creo que más de 100 perros perdidos. Es decir, durante la pandemia estuvo muy abajo, regresamos y otra vez. Entonces esto no va a acabar porque es una cuestión de cultura. Sí. Es triste lo que voy a decir, pero los responsables de este problema somos nosotros como sociedad. Entonces, digamos que ya no hay perros ferales, pero sigue habiendo abandonos cada rato, de cachorros, de perros de raza, sin raza. O sea, es lo más triste que no continúa, más bien, si nosotros sacamos las manos, otra vez crece la población feral. No hay forma de que... Y bueno, pero tal vez de alguna manera desde 2012 ha ido mejor, ¿no? Es decir, sí, ya no se reproducen. Y miren, aquí les voy a enseñar algunas estadísticas. Aquí está. Aquí hay un resumen hasta el 2019, pero se iba viendo cómo va, cómo fue bajando, ¿no? Y después, pues bueno, capturamos los últimos y ya
se acabó eso de la fauna feral. Pero seguimos capturando perros callejeros o perdidos o abandonados. Y esta situación no le cuesta a la universidad, ¿no? En lugar de que esté un estudiante más, un libro, una silla o un mejor sueldo para un profesor, estamos controlando un problema que se vuelve de salud pública y de seguridad, porque pueden atacar a las personas, entonces eso es una especie. Ahora vamos con los gatos, las palomas, las ardillas, y el mundo se gasta cientos de miles de millones de pesos en controlar especies exóticas. Y bueno, durante la pandemia suspendieron actividades. No. Ok. Y entonces hubo un incremento o disminución de estas especies ferales durante la pandemia. Antes de iniciar la pandemia, hubo muchos abandonos. Y se cerró la universidad, bajaron los abandonos. Okay. Se abrió la universidad y volvió a aumentar el abandono. Sí, claro. En la primera semana hubo 8 o 10 abandonos. Se abrió y luego comenzó el problema. Entonces, siempre es importante poner al hombre y responsabilizarlo en el momento justo del problema. No tengo duda de que el hombre es el responsable inclusive de cada matanza que se hace, cada animal que se sacrifica. Vaya, y ahora que platicamos sobre el tema, pues es evidente, ¿no?, que este tema necesita llegar a la gente, necesita llegar esta información hacia la gente. Yo sé que ustedes tienen pues un programa o en general tienen acciones hacia la divulgación y hacia el conocimiento de estos problemas. ¿Cuáles son principalmente estos métodos que ustedes utilizan para esta información hacérsela conocer a la gente? Tal vez, no sé, a talleres, no sé, ¿cuál es la manera en la que ustedes difunden esta información? Mira, la información se difunde a todos los niveles. Como academia generamos artículos, entrevistas, a nivel académico. Y eso lo ve un sector muy pequeñito, sí, muy restringido. La parte de divulgación, cuando tú generas información, puede ser hasta un meme, puede hablar mucho de esta información, sí, claro, pero se presta siempre a ser pues no nada más criticado, sino también censurado o violentado. Sobre todo porque vivimos en una situación donde, insisto, no los protectores de animales, los pseudo protectores de perros y gatos meten ahí un punto de vista y lo defienden fuera del ring de la ciencia, de los sentimientos o de la fe, de lo que ellos consideran que es correcto. Y entonces evitamos ese conflicto. De alguna manera, como sociedad nos toca enfrentarlo, a mí me toca enfrentarlo, pero pues lo hacemos con los medios y las formas adecuadas, ni con gritos ni golpes, y con evidencia. Entonces, si eso no les gusta, pues no nos enfrentamos. Entonces nosotros nos mantenemos para la divulgación a ese nivel con mucho cuidado. Se han hecho revistas, publicaciones, artículos, podcasts, cuentos, pero eso poco llega a la población, ¿no? Porque se percibe a los animales de una manera diferente. Voy a poner el ejemplo de las abejas. Todo el mundo cree y ama a las abejas, y si alguien mata una abeja es un asesino. Sí. Bueno, pues la abeja que están protegiendo es una abeja africanizada europea, exótica invasora, que desplaza a las 70 especies que tenemos, por ejemplo, aquí en la reserva. Sí. Entonces, la gente solo ve el meme y ve el sticker que dice que hay que protegerlas, pero no sabe que son exóticas invasoras, son europeas y africanizadas, y que desplaza a las especies nativas, que nuestras especies nativas primero no tienen aguijón, son pequeñas, no son gregarias, y las abejas
que están defendiendo son las que hacen panales, un riesgo, atacan, han matado personas, bla, bla. Sin embargo, la historia está así y cambiarla es muy difícil. Por supuesto que hablamos, por supuesto que está la información, por supuesto que decimos, pero nos va ganando la posverdad. Sí, claro. Ese es un problema. Y bueno, pues, ¿cuáles considera que han sido los problemas como más difíciles de resolver, pues, aquí dentro de la REPSA? Yo creo que... Híjole, sí, es una tremenda... Este es un problema de los más graves. Sí. El problema de hacerlo apegado a derecho, con ética, con todo, aún con todo y eso, es algo muy difícil. El costo que pusimos en los atlas era cuando teníamos bonanza, era fácil capturarlos. Cada que va reduciendo la población se vuelve más difícil porque tiene más territorio. Entonces capturarlos cada vez es más difícil y más costoso. Sí. Entonces yo creo que la fauna feral es uno de los casos más difíciles porque también las autoridades es algo que no se ve, que no van a decir, hay un cortón por sacrificar 400 animales. Sí, sí, sí. O les vamos a dar una medalla por el primer lugar en sacrificio de nadie lo va a hacer. Entonces es algo poco visible a los ojos de la opinión pública, pero muy delicado cuando hay un alumno mordido o alguna enfermedad se transmite. Sí. Entonces ahí sí cambian las cosas. Tenemos problemas de manejo de residuos, de pues, especies invasoras es yo creo que de los más graves y delicados. Sí, sí, sí. Y bueno, y en su opinión, ¿considera que la CERREPSA pues hace lo suficiente para resolver este problema en específico? Yo creo que hace más. Okay. Hacemos más de lo que las capacidades oficiales nos dan. Sí, hacemos más. Sí. Perfecto. Bien, pues creo que ahora que mencionamos esto, y para nosotros también que pues de alguna manera tratamos, ¿no?, de hacer pues el trabajo un poco antes, o sea, también conocer sobre el tema, ¿no? Platicando contigo, pues vemos que es un problema de suma importancia y mucho más en este ecosistema que mantiene aún especies nativas, que es un pequeño espacio que sigue estando después de tantos años que fue pues del derrame de lava, ¿no? Yo quiero preguntarte, ¿qué pasaría si este problema no es abordado? Si nadie hace nada para resolver el problema de los perros ferales en la Reserva Ecológica de Pedregal. Mira, creo que ya tuvimos un ejemplo que ya pasó cuando nosotros llegamos aquí a la reserva. Cuando nosotros llegamos ya no existía. ¿Cuál es la causa? No lo supimos. Pero la que yo no tengo como